Buenas noches. Y feliz Halloween, si es que todavía queda alguien despierto escuchando. Hoy no os traigo mis historias. Esta noche será distinta. Esta noche vamos a leer los relatos que habéis enviado. Historias que llegaron de todas partes, escritas por gente común. Marineros, estudiantes, enfermeras, camioneros, jubilados, gente que asegura haber visto algo. Dicen que algunas son ciertas, que otras ojalá no lo fueran, y que todas tienen algo en común. Ninguna de las personas que las mandó volvió a escribirnos después. Esta noche no hay guión, no hay presentaciones, no hay risas de fondo. Solo oscuridad, una voz y las palabras de quienes no pudieron olvidarlo. Así que ponte cómodo, apaga la luz y deja que las historias fluyan una tras otra, como una corriente que arrastra lo que ya no debería volver a la superficie. Prepárate, porque esta noche los que cuentan sus historias puede que sigan escuchando. La primera historia de esta noche nos llega de alguien que pidió mantener el anonimato. Solo nos dejó su inicial, L. En su mensaje decía algo que me quedó grabado. No sé si fue real o si sigo soñando con ello, pero el ascensor aún se detiene en esa planta. Aunque el cuarto B lleva más de 10 años vacío. Vamos con su historia. Vivo en un bloque viejo, de esos que aún conservan el olor a madera húmeda y los pasillos estrechos donde siempre hace frío. Llevo aquí 8 años, desde que me divorcié. El edificio tiene 5 plantas, pero casi nadie vive ya en las de arriba. La mayoría de los pisos están cerrados, abandonados o vendidos a bancos que nunca se ocuparon de ellos. El cuarto B siempre me llamó la atención. La puerta está cerrada con 3 cerrojos y el buzón lleno de polvo. Nadie lo limpia. Nadie sube allí. Pero cada noche, justo a las 3:15, el ascensor se detiene en esa planta. Se escucha el timbre. Las puertas se abren y luego el silencio. Al principio pensé que sería un fallo eléctrico. Lo comenté con el portero, pero me juró que la instalación está nueva. Dijo que él también lo había oído. Una noche incluso subió a mirar. Pero al abrir las puertas, no había nadie. Solo el pasillo vacío, con esa bombilla que parpadea siempre como si estuviera cansada. Hace 2 semanas decidí quedarme despierto para comprobarlo por mí mismo. Preparé café, apagué la tele y esperé mirando el reloj. A las 3:14 no pasó nada. A las 3:15, el sonido del ascensor me heló la sangre. Subía, planta por planta, lento, pesado, como si algo invisible lo arrastrara hacia arriba. Cuando llegó al 4.º piso, el timbre sonó y las puertas se abrieron. No sé por qué lo hice, pero me asomé al pasillo. No había nadie, ni ruido, ni pasos, ni corriente, pero olía distinto. Olía a humedad, a ropa vieja guardada demasiado tiempo. Y algo más. Algo agrio, como si alguien hubiese estado allí encerrado durante años. Me acerqué al cuarto B. La mirilla estaba tapada por dentro, y uno de los cerrojos tenía marcas de haber sido forzado. Cuando iba a tocar la puerta, escuché un sonido. No venía del piso, sino de detrás de mí. Un susurro bajo, como si alguien me hablara al oído. No entendí lo que dijo, pero sentí su aliento frío en el cuello. Giré en seco. El pasillo estaba vacío. El ascensor seguía abierto, esperándome. Pero dentro no había reflejo. Pude verme, sí, pero detrás de mí, en el espejo, había otra sombra. Una figura alta, con la cabeza inclinada, que no se movía como yo. Corrí a mi piso, cerré con llave y no dormí en toda la noche.
Al día siguiente, subí con el portero para revisar. La puerta del cuarto B estaba abierta, no forzada, abierta. Dentro no había muebles, ni polvo, ni nada, solo el suelo cubierto de marcas de pisadas húmedas, como si alguien hubiera estado caminando en círculos. Desde entonces, el ascensor ya no se detiene a las 3:15, lo hace a las 3:13, siempre 2 minutos antes. Y cada vez que pasa, la luz de mi pasillo parpadea. He intentado mudarme, pero algo no me deja. Cada vez que firmo un contrato o intento empacar, algo se estropea, se cae, se rompe. No sé si me estoy volviendo loco o si de verdad alguien no quiere que me vaya. Anoche volví a subir. El cuarto B estaba cerrado otra vez, pero esta vez escuché algo desde dentro, pasos y una respiración profunda, cansada. Alguien se acercó hasta la puerta, despacio, muy despacio, y entonces oí mi nombre. Lo dijo claro, justo al otro lado. Era mi voz. Segunda historia. La llamada de las 3:07. Esta historia nos la envió alguien que sí dejó su nombre, pero pidió que no lo mencionáramos en el programa. Solo escribió una frase al final del mensaje: no contestes si suena a esa hora. El título lo puso él mismo. Trabajo de noche, en un almacén de logística, así que mi horario está al revés que el del resto del mundo. Llego a casa a las 2:30, ceno cualquier cosa y me acuesto cuando empieza a amanecer. Vivo solo y la rutina es tan mecánica que apenas noto los días pasar, hasta que empezó a sonar el teléfono. La primera vez fue un martes, eran las 3:07 de la madrugada. El sonido del teléfono me arrancó del sueño, seco, insistente. Miré el reloj y maldije. Pensé que sería un error, o algún borracho llamando al azar. Pero cuando descolgué, no oí nada, solo un zumbido bajo, como interferencia. Luego, algo parecido a una respiración, muy lenta, muy cerca. Colgué, algo molesto, y volví a dormirme. La noche siguiente, la misma hora, 3:07. Esta vez esperé 2 tonos antes de contestar. Otra vez, nada. Solo ese zumbido, como si alguien respirara dentro de la línea. Intenté hablar. ¿Quién es? Silencio. Entonces, escuché un clic y la llamada se cortó. No le di importancia hasta que a la tercera noche sonó de nuevo. Pero el detalle me heló la sangre. No solo era la misma hora exacta, 3:07, sino que esta vez el teléfono no marcaba número entrante. Pantalla vacía, ningún origen. A partir de ahí, cada noche fue igual. Si dejaba sonar, eran 7 timbrazos exactos. Si contestaba, respiración. Y si lo ignoraba, el zumbido se colaba por el contestador, aunque no había mensaje grabado. Una noche, harto, desconecté el cable de la línea fija. A las 3:07, el móvil sonó. Esa llamada sí la recuerdo con claridad. Contesté sin pensarlo. No era interferencia esta vez. Era una voz, baja, casi un susurro. No entendí lo que decía al principio, pero repetía algo. Una palabra. Sonaba como mi nombre, pero deformado, arrastrado, como si viniera de muy lejos. Luego una frase, distorsionada. No cierres la puerta. Sentí un escalofrío. Estaba solo en casa. Me levanté para comprobar la cerradura. Estaba abierta. No recordaba haberla dejado así. La cerré con el corazón desbocado, y justo entonces, el teléfono volvió a sonar. No uno, sino los dos, el fijo, desconectado, y el móvil. Los dos al mismo tiempo. No contesté, no podía moverme. Los timbres sonaban y sonaban, y cuando finalmente se detuvieron, escuché algo en el pasillo. Un paso, ligero, como de alguien descalzo.
Fui hasta la puerta con un cuchillo en la mano. Nada, ni un ruido. Me quedé quieto, escuchando, y entonces sonó la voz desde dentro del piso. Te dije que no la cerraras. No recuerdo cómo llegué a la cocina. La puerta estaba cerrada, las luces apagadas y el teléfono seguía en el suelo, vibrando. No lo volví a tocar. Dormí con la espalda contra la pared, el cuchillo en la mano y la televisión encendida. Durante varios días no pasó nada, hasta que un domingo, volviendo del trabajo, vi el teléfono fijo fuera de su base. Estaba colgando, y del auricular salía ese mismo zumbido. Me acerqué despacio, temblando, y cuando lo toqué, el ruido se cortó. Silencio total, y justo cuando lo iba a dejar, la voz volvió, nítida esta vez, sin interferencias. Ya estoy dentro. Desde entonces, la línea no ha vuelto a funcionar, ni el fijo ni el móvil. Pero cada noche, a las 3:07, el reloj del microondas parpadea solo, como si algo lo reiniciara desde dentro. Y a veces, muy bajo, juro que oigo el tono de llamada, desde algún lugar de la casa. No sé si estoy soñando. No sé si todo fue una broma cruel o si alguien está jugando conmigo desde otro lado. Solo sé que mañana me voy de aquí. Pero antes, quería contarlo, por si acaso alguien más recibe esa llamada. Tercera historia. El espejo del desván. Esta historia llegó escrita a mano, en un sobre sin remite. La letra era temblorosa, apretada, de alguien que no escribe por gusto, sino por necesidad. En el encabezado decía: no quiero que nadie más lo encuentre. Se titula El espejo del desván. Mi abuela murió en enero y me dejó su casa en herencia, un caserón viejo, apartado del pueblo, con las ventanas tapiadas y ese olor a polvo antiguo que te entra hasta los huesos. Fui para ordenar las cosas y decidir qué hacer con el lugar. Pensé que sería un trámite, un par de días, limpiar, firmar papeles y vender. No fue así. El desván me daba mala espina desde niño. Recordaba haber subido una vez, de pequeño, y que mi abuela me gritara que bajara enseguida. Nunca me explicó por qué. Cuando volví de adulto, la trampilla seguía allí, al final del pasillo, con la cuerda colgando. Tiré de ella y el polvo cayó como una nube. Subí despacio. La madera crujía a cada paso. Al llegar arriba, me encontré con un espacio lleno de cajas, sillas rotas y retratos sin marco. Y en medio, apoyado contra la pared, había un espejo enorme. Tenía el cristal ennegrecido, con grietas que parecían raíces, y el marco de madera estaba cubierto de símbolos que no reconocí. No recordaba haberlo visto nunca. No aparecía en las fotos de la casa ni en el inventario del notario. Aún así, había algo en él que me atraía. Me acerqué y vi mi reflejo, pálido, cansado, con el rostro deformado por las sombras. El cristal parecía respirar. Al día siguiente, mientras ordenaba los armarios, escuché un golpe seco arriba, como si algo hubiera caído. Subí pensando que sería una caja mal colocada. El espejo estaba en el centro del suelo, frente a la trampilla, como si alguien lo hubiese movido. Sentí una presión en el pecho. Quise volver a colocarlo en su sitio, pero cuando intenté levantarlo, el cristal vibró. Fue como tocar la superficie del agua. Mi reflejo parpadeó con un segundo de retraso. Dormí poco esa noche. Soñé con la casa vacía, el desván abierto y un sonido de respiraciones al otro lado del espejo. En el sueño me veía a mí mismo subiendo, acercándome. Y cuando mi reflejo sonreía, yo no lo hacía.
A la mañana siguiente, el espejo estaba limpio, el polvo desaparecido, el cristal brillante, como nuevo. En el marco, donde antes había símbolos, ahora se veían palabras. Mi nombre, grabado en la madera. Intenté romperlo. Busqué un martillo, un cuchillo, cualquier cosa. Nada dejaba marca. El cristal no se rayaba. Llamé a un amigo para que viniera a ayudarme a bajarlo, y cuando subimos juntos, el espejo ya no estaba. Pasaron días sin que volviera a verlo, hasta que una noche, mientras me afeitaba en el baño, noté algo en el reflejo. Detrás de mí, justo al fondo del pasillo, se veía una puerta abierta que en realidad estaba cerrada. Fui hasta allí. Era la trampilla del desván, abierta de par en par. Subí con la linterna, temblando. El espejo había vuelto. Esta vez, colgado en el centro de una viga. Me vi a mí mismo, en el reflejo, pero algo estaba mal. Mi reflejo respiraba más rápido, como si tuviera miedo. Luego, sin moverse, levantó una mano. Yo no lo hice. La mano del reflejo tocó el cristal desde dentro. Sentí el golpe en mi propio pecho, como si me hubieran empujado. Retrocedí, y el espejo empezó a oscurecerse desde los bordes. Vi figuras detrás de mí, sombras que no estaban en el desván, acercándose desde la profundidad del cristal. Salí corriendo. Cerré la trampilla y bajé las escaleras de 2 en 2. Esa noche dormí en el coche, frente a la casa. Al amanecer, escuché un crujido. La trampilla estaba abierta otra vez. No volví a entrar. Vendí la casa sin decir nada. El espejo se quedó allí, supongo. Hace una semana, el nuevo propietario me llamó. Dijo que había encontrado algo en el desván. Me envió una foto. Era el espejo. Y en el reflejo, justo detrás de él, estoy yo, sonriendo. Cuarta historia. El pasajero del kilómetro 73. Esta historia la firmó un hombre llamado Sergio C., conductor de tráiler desde hace más de 20 años. En su mensaje escribió algo breve, casi una advertencia. Nunca recojas a nadie después del 73, ni aunque te lo pida llorando. Conduzco de noche desde hace media vida. Me gusta el silencio de la carretera, el motor constante, los kilómetros pasando como una cinta sin fin. Hay algo hipnótico en estar solo, con la radio baja y el mundo dormido. Creía que nada me podía sorprender ya, hasta aquella noche. Era finales de octubre y me tocaba llevar un cargamento de piezas de automoción desde Zaragoza hasta La Coruña. Un trayecto largo, tranquilo. La carretera estaba vacía y el cielo cubierto, con ese tipo de niebla baja que parece que te envuelve los faros. Al llegar al kilómetro 73 de la Nacional, la vi, una mujer sola, en el arcén, bajo la lluvia. Llevaba un vestido claro y el pelo pegado al rostro. Al principio pensé que era una ilusión de la luz, un reflejo, pero no. Estaba ahí, parada, mirando hacia los coches que no pasaban. Reduce la velocidad. Paré a su altura y bajé la ventanilla. Pregunté si estaba bien. Dijo que sí, que necesitaba llegar a un pueblo cercano, a solo unos kilómetros. Su voz era suave, sin acento. Le ofrecí subir y aceptó sin dudar. Se sentó a mi lado, en silencio. El olor a tierra mojada entró con ella. La miré de reojo. Era joven, muy pálida. No llevaba bolso ni abrigo, solo un anillo plateado en la mano izquierda. Le pregunté si vivía cerca, y dijo algo que no entendí bien. Vivía. Durante varios minutos, no habló más. La radio empezó a hacer interferencias. Giré el dial, pero todas las emisoras estaban llenas de estática.
Entonces ella susurró: «Baje aquí, por favor». No había desvío, solo una curva cerrada y un pequeño puente. Le dije que no podía parar ahí, que era peligroso. Ella giró la cabeza hacia mí y repitió lo mismo, más firme: «Baje aquí». La miré y se me heló la sangre. Tenía la cara empapada, sí, pero no era agua lo que goteaba del cabello. Era oscuro, espeso, como sangre vieja. El vestido, ahora que lo veía bien, estaba rasgado por la mitad. Frené en seco. Cuando quise abrir la puerta, ya no estaba. El asiento estaba vacío. El cinturón aún abrochado. Me quedé inmóvil. El motor al ralentí. Las luces temblando contra la niebla. Salí del camión para mirar alrededor. Nadie. Ni un alma. Encendí un cigarro para calmarme. Y entonces la vi en el retrovisor. Parada detrás del camión, mirándome. No se movía. Tenía la cabeza ligeramente ladeada, como si me observara con curiosidad. Cuando di un paso hacia atrás, desapareció. Subí de nuevo al camión, arranqué y conduje sin parar hasta el siguiente área de servicio. Estacioné junto a otro camionero que dormía. Fui al baño, me mojé la cara y al volver noté algo en el parabrisas. Una mano marcada en el cristal. Una huella pequeña, húmeda. En el centro, una palabra escrita con el dedo. «Gracias». Intenté olvidarlo. No lo conté a nadie. Al día siguiente, al pasar de nuevo por la misma carretera, vi flores en la cuneta del kilómetro 73. Un pequeño ramo con una foto vieja, ya amarillenta. Era ella, misma cara, mismo vestido. Pregunté en la gasolinera del pueblo. El encargado, un hombre mayor, me miró raro. Me dijo que aquella chica murió hace casi 15 años, justo en esa curva, cuando su coche cayó al río. Desde entonces, algunos conductores aseguran verla bajo la lluvia, pidiendo que la acerquen a casa. No volví a conducir de noche, y cada vez que paso cerca del kilómetro 73, reduzco la velocidad sin querer. Miro al arcén y juro que a veces, solo a veces, me parece ver su reflejo en el espejo lateral, sonriendo. Quinta historia. La habitación 9. Esta historia nos llegó de Clara R., estudiante universitaria. En su mensaje, escribió solo una frase al final: «Nunca reserves sola una noche en ese hostal». Y así tituló su relato: La habitación 9. Tenía que pasar la noche en un pueblo pequeño porque el último autobús de regreso a casa se había cancelado. No conocía a nadie allí, así que reservé la primera habitación que encontré en el único hostal abierto. Me dieron la habitación 9, en el último piso, con una llave vieja de metal que hacía un ruido extraño al girar. El lugar olía a humedad y a madera vieja. Los pasillos crujían bajo mis pasos, y el recepcionista me advirtió, sin mirarme a los ojos, que cerrara bien la puerta. Sonó exagerado, como si bromeara, pero algo en su tono me puso nerviosa. Al principio, intenté dormir. Todo parecía normal. La lámpara parpadeaba un poco, como cualquier bombilla antigua. El reloj marcaba las horas, y la lluvia golpeaba la ventana. Me acomodé y cerré los ojos. A las 3:07 de la madrugada, escuché un sonido que me hizo abrirlos de golpe. Era un golpeteo bajo, regular, proveniente de la pared que daba al pasillo. Intenté ignorarlo. Dije que serían las tuberías o la lluvia golpeando la madera. Media hora después golpeó otra vez, más fuerte. Esta vez, un paso detrás del golpeteo. Parecía acercarse a la puerta de la habitación.
Respiré hondo, intentando convencerme de que nadie estaba allí. Los golpes se detuvieron justo cuando me armé de valor para mirar por la mirilla. No había nadie, solo el pasillo vacío y oscuro, con las sombras que la lámpara del final proyectaba sobre la pared. Me volví hacia la cama. La puerta estaba cerrada, tal como la había dejado. Entonces escuché un susurro detrás de la pared. Clara. Mi nombre, pronunciado con voz profunda, lenta, como si se estirara hacia mí a través de la madera. Me levanté de un salto. El corazón me latía a 1000 por hora. Intenté abrir la ventana, salir al pasillo, encender la luz. Todo parecía funcionar, hasta que miré el espejo del dormitorio. En el reflejo, una silueta estaba junto a la puerta, alta, delgada, con la cabeza inclinada, como si me estuviera observando. Parpadeé y desapareció. Intenté dormir de nuevo, pegada a la pared opuesta a la puerta. A las 5, el teléfono de la habitación sonó. Nadie contestó al otro lado, solo un zumbido bajo. Y de fondo, mi nombre repetido, lento, como un eco dentro de la línea. Cuando amaneció, salí del hostal sin mirar atrás. La recepcionista me entregó el recibo y justo antes de que me fuera, me dijo: nunca nadie que pase la noche en la 9 vuelve igual. Hoy aún recuerdo la sensación de estar observada. Cada vez que cierro los ojos, veo esa sombra inclinada junto a la puerta. No reservo nunca habitaciones en hostales pequeños, nunca sola. Sexta historia. El Hospital de la Colina. Esta historia nos la envió alguien que firmó como JM. En su mensaje escribió solo una línea: nunca camines por los pasillos del hospital cuando todos creen que está vacío. La llamó el Hospital de la Colina. Trabajo como mensajero y algunas noches me toca entregar paquetes en lugares cerrados, edificios antiguos y sitios que nadie frecuenta. Aquella noche llevaba un sobre grande con documentos médicos para un archivo del Hospital de la Colina. Según la dirección, estaba abandonado. Me dieron la llave y la advertencia: no abras más puertas de las necesarias. Al principio, todo parecía normal. La puerta principal crujía al abrirse. La linterna iluminaba apenas el suelo lleno de polvo. Las paredes estaban desconchadas y había carteles amarillentos con indicaciones que ya no servían. Subí por las escaleras de metal y escuché el eco de mis pasos rebotando en los pasillos vacíos. Llegué al archivo. La puerta estaba cerrada, tal como me dijeron. Introduje la llave y giré despacio. Adentro, todo estaba intacto. Estanterías metálicas con expedientes antiguos, papeles amarillentos y un silencio absoluto, pesado, que parecía aplastar el aire. Cerré la puerta tras de mí y me dispuse a dejar los paquetes. Entonces escuché un sonido detrás de las estanterías, como si alguien arrastrara los pies, lentamente, sin prisa. Al principio pensé que sería un ratón o alguna rata grande. La linterna recorrió los estantes y vi que no había nada. La sombra apareció de golpe al final del pasillo, apenas visible, negra, sin forma definida. Parpadeé y desapareció. No me moví, solo respiraba hondo, escuchando el silencio. Fue entonces cuando sentí la presencia. No estaba detrás de mí, ni frente a mí. Estaba alrededor. Cada vez que giraba, la sombra se movía, pero no parecía recorrer el espacio físico, como si flotara sobre el aire mismo.
Intenté mantener la calma y terminar mi trabajo. Empecé a colocar los paquetes en las estanterías, pero con cada movimiento escuchaba pasos detrás de mí. Al principio eran suaves, luego más fuertes, marcando un ritmo imposible, como si alguien caminara sobre un piso que no existía. El aire se volvió frío de repente. Mis manos temblaban y un olor agrio, metálico, llenó el archivo. Miré la linterna. Las pilas estaban descargadas, aunque las había revisado antes. La sombra avanzaba sin moverse, acercándose. Escuché un susurro. Al principio no entendí, pero luego reconocí mi nombre. Repetido, estirado, como si alguien estuviera arrasando las sílabas desde muy lejos. Me giré y la linterna iluminó la pared vacía, pero sentí que alguien respiraba justo detrás de mí. Corrí hacia la puerta, tropecé con las estanterías y apenas logré salir al pasillo principal. Todo parecía intacto, silencioso, pero algo dentro de mí sabía que no estaba solo. Al bajar por las escaleras hacia la salida, escuché un golpe seco en el archivo, como si alguien cerrara la puerta con fuerza. Me giré, pero solo vi la oscuridad. Llegué al coche, encendí el motor y conduje sin mirar atrás. Al día siguiente, el hospital estaba cerrado con un cartel: prohibido el acceso por reformas. Nunca volví. Y a veces, cuando paso por esa colina, el viento trae un sonido que me hace estremecer. Pasos arrastrados y un susurro que repite mi nombre, como si todavía estuviera allí, esperando que entre de nuevo. Séptima historia: la cabaña en el bosque. Esta historia nos llegó de alguien que firmó como DS. En su mensaje escribió: nunca conduzcas hasta el final del camino después del anochecer. Lo que encontrarás allí no debería estar despierto. La tituló La cabaña en el bosque. Hace unos años decidí desconectar del mundo. Tomé el coche y conduje hasta un bosque remoto, siguiendo indicaciones que me habían dado unos amigos. Querían que me quedara en una cabaña que ellos decían estar vacía y en buen estado. Yo lo tomé como una aventura, algo de paz y soledad. Llegué justo cuando empezaba a oscurecer. El camino se volvía estrecho, lleno de ramas que arañaban el coche, y el GPS se perdía entre los árboles. Cuando finalmente llegué, vi la cabaña, pequeña, de madera gris, con la puerta abierta y un silencio absoluto. Entré. Todo estaba intacto, como si alguien hubiera vivido allí hasta hace unas horas. Las camas hechas, una chimenea con cenizas recientes, olor a leña quemada. Encendí una lámpara y me acomodé. La idea era pasar la noche leyendo y durmiendo tranquilo. A medianoche escuché algo fuera, cerca de la puerta. Al principio creí que eran animales, o el viento moviendo las ramas. Luego escuché pasos, lentos, pesados, acercándose. Me levanté. Fui a la ventana y no vi nada, solo árboles. Regresé a la cama, intentando convencerme de que era mi imaginación. Cerré los ojos. Entonces escuché la puerta de golpe. Salté, con la lámpara en la mano. Nadie estaba allí. Al mirar alrededor, noté algo extraño. Marcas húmedas en el suelo, como pies descalzos, que no pertenecían a nadie que hubiera entrado conmigo. Cada vez que intentaba seguirlas con la linterna, desaparecían. Intenté dormir, pero la sensación de ser observado me hacía imposible conciliar el sueño. Escuchaba susurros ininteligibles, pero claros, justo al borde de mi oído. Susurros que se movían de una esquina a otra, como si alguien recorriera la habitación sin hacer ruido.
Alrededor de las 2 de la madrugada, el frío se intensificó. La chimenea se apagó sola. La linterna parpadeó y se apagó. Y ahí lo vi. Una sombra detrás de la puerta, alta, con la cabeza ladeada, mirando fijamente hacia mí. Quise gritar, correr, abrir la puerta y salir al bosque, pero no podía moverme. La sombra se acercó lentamente, deslizándose sobre el suelo sin hacer ruido. Cada paso hacía que mi corazón se detuviera un instante. De repente, un olor acre me llenó la nariz. Humedad, tierra, algo que parecía carne vieja. La sombra extendió una mano hacia mí y sentí como si me atravesara un frío profundo que me llegó hasta los huesos. No recuerdo cómo escapé. Solo sé que al abrir los ojos estaba en mi coche, en el camino de entrada al bosque, con las luces apagadas. La cabaña ya no estaba visible entre los árboles. Conduje toda la noche sin detenerme. Nunca más volví a ese bosque. A veces, cuando paso por caminos solitarios entre árboles, siento que alguien me observa desde la oscuridad, como aquella noche, esperando que regrese. Octava historia. El pasajero del tren nocturno. Antes de empezar, recordad que para que podamos seguir compartiendo estas historias y continuar con el especial de Halloween, podéis suscribiros al canal Ecos del Miedo. Cada suscripción ayuda a que los relatos sigan llegando y que estas noches de terror no terminen. Esta historia nos llegó de alguien que firmó como R. Wen, conductor de trenes durante muchos años. En su mensaje escribió: «Nunca abras la puerta del último vagón después de medianoche». La tituló El pasajero del tren nocturno. Aquella noche hacía frío y la niebla cubría la vía. Yo conducía un tren de mercancías hacia una estación que quedaba a varias horas, y el único vagón que llevaba pasajeros era el último, destinado al personal del ferrocarril. Pensé que sería un viaje tranquilo. Todo estaba en orden hasta que, a las 12:30, escuché un golpe metálico provenir del último vagón. Miré los monitores, pero no había nadie allí. Solo el reflejo de los compartimentos vacíos. Decidí bajar y revisar. La puerta del último vagón estaba entreabierta, aunque la había cerrado antes de salir. Empujé con cuidado y vi a un hombre sentado en el banco central. Vestía un abrigo largo, oscuro, y un sombrero que le tapaba la cara. Intenté hablarle, preguntarle si estaba bien. No respondió. La voz se me atoró en la garganta cuando, al girar la cabeza hacia mí, descubrí que no tenía ojos, solo 2 hendiduras vacías, donde deberían estar. Retrocedí. El vagón estaba helado. Cada respiración se veía como humo, aunque fuera un vagón cerrado. Intenté salir, pero la puerta se cerró de golpe detrás de mí. El hombre se levantó, moviéndose, sin tocar el suelo, como si flotara, y empezó a acercarse lentamente. Intenté gritar, pero no salió sonido. Sentí que mi pecho se comprimía. Cada paso suyo resonaba en mi cabeza, como un tambor que marcaba mi corazón. Cuando el vagón llegó a la próxima estación, la puerta se abrió sola. Salí corriendo, temblando, y al mirar atrás, el vagón estaba vacío. El hombre no estaba, ni rastro de él. Desde entonces, cada vez que paso por un tren nocturno, recuerdo su mirada vacía. Y cada noche, al escuchar un golpe metálico en la vía, me pregunto si aquel pasajero sigue viajando en la oscuridad, esperando que alguien más suba. Novena historia. El faro de la marea negra. Antes de comenzar,
Recordad que para que podamos seguir compartiendo estas historias y continuar con el especial de Halloween, podéis suscribiros al canal Ecos del Miedo. Cada suscripción ayuda a que estas noches de terror sigan vivas. Mi nombre es Marcos Villalobos. Tengo 32 años y trabajo como guardafaros en la costa norte. Durante años he vivido en ciudades grandes, entre tráfico, ruido y luz eléctrica. Pero hace 3 inviernos decidí tomar un año sabático y aceptar un puesto en un faro antiguo, aislado, sobre un acantilado que mira al océano abierto. El primer día parecía idílico. El faro estaba en buen estado, con la maquinaria funcionando y la vivienda adjunta, lista para habitar. Me sentí libre, lejos del mundo, con solo el mar y el viento como compañía. Durante la primera semana todo fue rutinario. Limpieza, mantenimiento, lectura y observación del océano. El problema comenzó a partir de la segunda semana. Una noche cerrada, con nubes bajas y la lluvia golpeando los cristales, escuché un golpeteo en la puerta exterior. Al abrirla, no había nada. El viento soplaba, la marea golpeaba las rocas y todo parecía normal. Guardé esa sensación de inquietud en un rincón de mi cabeza y traté de dormir. Alrededor de las 3 de la madrugada, un sonido diferente me despertó. Procedía de la escalera que sube a la linterna. Pisadas, lentas, arrastradas. Me levanté, cogí la linterna y subí. No había nadie, y el faro estaba vacío, como siempre. Pasaron días similares. Cada noche escuchaba pasos en la escalera, susurros que no alcanzaba a entender, y golpes lejanos que venían desde la plataforma superior. La sensación de estar vigilado crecía. Comencé a escribir en un cuaderno todo lo que pasaba, para no perder la cabeza. Una noche, mientras revisaba el generador, vi algo que me heló la sangre. Una figura negra, alta, inmóvil frente al ventanal de la linterna, mirándome directamente. No tenía rasgos visibles. No se movió, pero la luz de la linterna parecía chocar contra él y desvanecerse, como si no tuviera presencia física. Traté de convencerme de que era mi imaginación, que el aislamiento estaba afectando mi mente. Pero esa noche volvió, y esta vez, junto a la figura, escuché mi nombre claramente. Marcos. La voz era grave, resonante, y parecía surgir desde la roca bajo el faro y el aire al mismo tiempo. Comencé a notar cambios en mi rutina. La comida desaparecía parcialmente. La linterna de reserva estaba apagada al encenderla, y mis notas, en el cuaderno, se habían movido de lugar. Algo jugaba conmigo, y cada noche la presencia se volvía más evidente, más cercana. Una madrugada decidí enfrentarla. Subí hasta la linterna con el cuaderno y la linterna de mano. Al llegar, la figura estaba allí, más nítida que nunca. Esta vez la reconocí. Era un hombre, de pie, empapado, con el rostro cubierto por cabellos mojados y su mirada fija en mí. No hablaba, solo respiraba hondo. Cuando avancé un paso, el suelo de la plataforma tembló. Un olor acre, como a metal oxidado y sal podrida, llenó el aire. Sentí como si miles de dedos invisibles me rozaran la piel. Retrocedí, casi cayendo por la escalera. La figura no se movió, solo me observaba. Esa noche no dormí. Me senté en la sala, cubierto con mantas, escribiendo cada detalle. Al amanecer, la figura desapareció. Todo parecía normal, pero había algo extraño. El cuaderno había quedado abierto en la página donde escribí su descripción, y alguien había agregado una frase con mi propia letra. Vuelve a mirar al mar, Marcos. A partir de entonces,
Cada noche, antes de que la niebla se cerrara sobre el faro, podía verla a lo lejos, una silueta de pie sobre las olas, inmóvil, observándome. Intenté irme, llamar a alguien, pero el camino estaba bloqueado por rocas y marea alta, y cada vez que pensaba en abandonar el lugar, el faro parecía vibrar bajo mis pies, como si alguien dentro de él me obligara a quedarme. Hoy escribo esto desde la misma sala del faro. La figura sigue ahí afuera, en la línea donde el cielo y el mar se confunden. Escucho los pasos de la escalera, los susurros que se cuelan por las rendijas de la madera. Sé que no estoy solo. Sé que nunca lo he estado. 10ª historia. La última gasolinera. Me llamo Esteban Rojas. Tengo 42 años y conduzco camiones cisterna desde hace más de una década. Estoy acostumbrado a las carreteras solitarias, al rugido constante del motor y a los kilómetros interminables de asfalto. Pero hay una noche, una sola, que todavía no he podido borrar de mi cabeza. Era mediados de noviembre. Había salido desde Zaragoza con destino a La Coruña, llevando combustible. La ruta era larga y solitaria, y la radio apenas captaba señal. Al caer la noche, la niebla empezó a cerrarse sobre la carretera. No se veía a más de 10 metros. Decidí detenerme en la primera gasolinera que encontrara. El marcador de combustible bajaba y el cansancio me empezaba a nublar la vista. Vi un cartel oxidado al borde del camino. Estación La Última Parada, 3 kilómetros. Me pareció casi una broma. Al llegar, lo primero que me extrañó fue que todas las luces estaban encendidas, pero no había ni un alma, ni coches, ni empleados, ni ruido alguno. El aire olía a gasolina vieja y humedad. Aparqué junto al surtidor número 4 y bajé. El viento movía los carteles metálicos que chirriaban con un sonido agudo, desesperante. Fui hacia la tienda. Dentro, todo estaba perfectamente ordenado. Estanterías llenas, la cafetera encendida y una radio sonando en estática. Toqué el timbre del mostrador. Nada. «¿Hola?», dije. «¿Hay alguien aquí?». Nadie respondió. De pronto, la radio dejó de emitir ruido y por un segundo, una voz se filtró entre la estática. Una voz femenina, suave, pero sin emoción. «No sigas conduciendo, Esteban». Me quedé helado. Nadie debía saber mi nombre. Retrocedí. Miré alrededor. Y fue entonces cuando noté algo más. La temperatura había bajado de golpe. El vapor salía de mi boca al respirar. Salí corriendo hacia el camión. Las luces delanteras parpadeaban y el motor no arrancaba. Intenté 1, 2, 3 veces. Nada. La niebla se espesaba cada vez más. No veía la carretera, ni el bosque, ni nada más allá de unos metros. Entonces la vi. Una figura al otro lado del surtidor. Una mujer de pie, inmóvil, vestida con un uniforme antiguo de gasolinera, de los años 60 quizá. Tenía el cabello recogido y la cabeza ligeramente ladeada. No caminaba. Se deslizaba. Golpeé el claxon, grité, pero ella siguió avanzando. Lenta, segura. Cuando llegó a la ventanilla, la vi con claridad. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos no reflejaban nada, solo vacío. «No sigas conduciendo», repitió. «Ya no hay carretera. Para ti». El motor del camión rugió de repente. No sé si fue el miedo o un milagro, pero logré arrancar. Aceleré con fuerza, sin mirar atrás. Conduje durante lo que me parecieron horas, aunque el marcador apenas avanzaba. La carretera se retorcía
entre la niebla, sin señales, sin luces. De pronto, la gasolinera volvió a aparecer frente a mí, exactamente igual. El mismo surtidor, el mismo cartel que decía «La última parada». Frené en seco. No podía ser. Había avanzado en línea recta. ¿Cómo podía haber vuelto? Salí del camión, desesperado, y grité. El eco rebotó en la nada. Entonces, detrás de mí, escuché una voz masculina, grave, como salida de una radio vieja. Tienes que llenar el depósito, Esteban. No puedes irte sin pagar. Me giré. El mostrador de la tienda estaba iluminado. Y allí, tras el cristal, había un hombre de pie. Llevaba un mono de trabajo lleno de manchas de aceite, los ojos hundidos y una sonrisa imposible. Entré temblando. Sobre el mostrador había un recibo amarillento, con mi nombre y la fecha del día. En el campo de la hora ponía 3:07 de la mañana. El hombre me miró. Ahora sí puedes marcharte, dijo. Cuando salí al exterior, la gasolinera estaba en ruinas, sin luces, sin café, sin radio. El cartel colgaba a medias, oxidado, y donde había estado el surtidor número 4, solo quedaba un hueco en el suelo y el olor a gasolina vieja. Conduje hasta que salió el sol. Al llegar a la siguiente estación real, el encargado me miró raro cuando le conté lo sucedido. Me dijo que en esa zona, hacía más de 20 años, una gasolinera se incendió durante una tormenta. Murieron los 2 empleados, una mujer joven y un hombre mayor, y que desde entonces los camioneros que pasan de madrugada juran ver luces encendidas en medio de la niebla. A veces, cuando conduzco de noche, me parece ver el reflejo de un surtidor solitario entre la bruma, y juro que escucho una voz femenina que me susurra desde la radio del camión: no sigas conduciendo, Esteban. Prepárate. Esta es la última historia y la he dejado para el final porque, de verdad, es espeluznante. No es solo una historia de miedo. Es una historia que se te mete dentro, que te susurra cuando crees que estás solo, que te deja pensando si todo lo que oyes en la noche realmente está fuera o dentro de ti. 11ª historia. El eco en el apartamento 6B. Antes de empezar, recuerda, si quieres seguir escuchando voces como esta, voces que no siempre vienen del otro lado de los auriculares, suscríbete a Ecos del Miedo. Nos ayudas a mantener la luz encendida mientras lo desconocido sigue arañando la puerta. Me llamo Clara Méndez. Viví durante 7 años en el mismo edificio, un bloque viejo de los años 70, en el centro de Madrid. Era un sitio normal, con vecinos de toda la vida, paredes finas y un ascensor que se atascaba cada 2x3. Pero cuando el anciano del 6B murió, todo cambió. Yo vivía justo en el piso de enfrente. Don Ernesto, así se llamaba, era un hombre solitario, callado, educado. Nadie lo veía mucho, salvo cuando bajaba al portal a recoger el correo. Cuando falleció, los de mantenimiento tardaron semanas en vaciar su piso. Decían que no tenía familia. Una noche, unas semanas después de que se lo llevaran, estaba en casa viendo una serie. Eran cerca de las 2 de la madrugada, cuando escuché un ruido al otro lado de la pared. Golpes secos, como si alguien caminara dentro del 6B. Pensé que sería algún trabajador nocturno o una inspección de última hora. Pero los golpes no eran constantes. Eran lentos, rítmicos, casi intencionados. 3 golpes, una pausa, 3 golpes más. Cogí el móvil, abrí el bloc de notas
y escribí las horas a las que sonaban. Eran siempre iguales. 2:13. Durante 3 noches seguidas. Llamé al administrador de fincas. Me dijo que el piso seguía vacío, que nadie había entrado. Le pedí que revisara las cámaras del pasillo. No se veía nada, pero cada noche, a la misma hora, los golpes volvían. A la 4ª noche, decidí grabarlos. Coloqué el móvil junto a la pared y dejé la grabadora encendida. A la mañana siguiente, al escuchar la grabación, me quedé paralizada. No eran solo golpes. Había una respiración, lenta, profunda. Y entre los golpes, una voz muy baja que murmuraba mi nombre. Clara. Pensé que era una interferencia, un error de la grabación. Pero cuando lo volví a escuchar, la voz cambió. Esta vez dijo: «Ven». Esa noche no dormí. Miré por la mirilla del pasillo y la puerta del 6B estaba entreabierta. Nadie debía tener llave. Me armé de valor y crucé. El aire estaba frío, denso. Dentro, todo seguía tal y como lo habían dejado. Cajas apiladas, polvo, olor a humedad. Pero en el suelo del salón había algo nuevo. Un charco, no de agua, de algo más espeso. Y en medio del charco, un teléfono antiguo, de los de rueda. Sonó. El timbre era seco, metálico, como si viniera del fondo de un pozo. Me quedé mirando el aparato, sin poder moverme. Volvió a sonar. Descolgué. «¿Diga?», susurré. Una voz contestó. Era la misma de la grabación. Ronca, desgarrada. «No cuelgues, Clara, estoy aquí». Solté el auricular y salí corriendo al pasillo. La puerta se cerró sola tras de mí con un golpe tan fuerte que las paredes vibraron. Llamé a la policía, pero cuando llegaron no encontraron nada. Ni teléfono, ni charco, ni señales de entrada. Solo polvo y silencio. Los agentes me miraron raro, pero anotaron mi declaración. Desde entonces, cada madrugada, el teléfono de mi casa suena a las 2:13. Siempre un número oculto. Y si contesto, nadie habla. Solo escucho mi respiración. Y otra justo encima, respirando conmigo. Hace una semana decidí mudarme. Empaqué todo, dejé las llaves, cerré la puerta y bajé las escaleras por última vez. Al llegar al portal, el conserje, un hombre nuevo, joven, me llamó. «Señora Méndez, disculpe, ¿por qué dejó usted su abrigo en el 6B?» Le dije que no había entrado allí. Él sonrió, incómodo. «Pues lo vi esta mañana colgado en la percha, justo al lado del teléfono». No respondí. Me fui. Ahora vivo en otro barrio, lejos de aquel edificio. Pero cada noche, a las 2:13, suena el móvil. Y cuando contesto, escucho un leve crujido al otro lado. Un roce, una respiración y una voz, ya más clara, más segura, que me dice: «Te dije que no colgaras». Y así cerramos el especial de Halloween en Ecos del Miedo. Gracias por escuchar, por aguantar hasta el final y por mantenerte despierto esta noche. Porque si oyes un sonido débil a las 2:13, no te preocupes. Probablemente no sea ella. Probablemente